Recuerdo cuando era niña que me ponía a hacer este ejercicio. No sé si se los pusieron a ustedes también alguna vez, pero el objetivo era encontrar una figura a partir de unir ciertos puntos. La lógica para unir esos puntos podía variar. A veces podían ser números primos, el resultado de una multiplicación, números consecutivos o números pares, como en este caso. El primer paso que hacíamos todos, y estoy segura, era acercarnos al papel lo que más podíamos. No sé cómo logramos ver tan cerca del pupitre, pero siempre funcionaba. Siempre lográbamos encontrar esa lógica que estaba detrás. ¿Cómo unir esos puntos? Y arrancábamos con el 14, el 16, el 18 y así consecutivamente. El problema estaba que solamente nos estamos fijando en cuál era ese siguiente punto. No nos estamos fijando en la imagen. Esto solamente ocurría hasta el final, hasta que nos alejábamos de la hoja, ahí sí veíamos, y ahí la magia ocurría. Ahí ya encontrábamos una imagen muy linda, muy clara, y nos emocionábamos porque habíamos encontrado la ballena, el tiburón, el dinosaurio. Pero bueno, quiero hacer una encuesta acá entre el público. ¿Quién alguna vez obtuvo una imagen como esta? ¿O como esta otra? Muchos de ustedes, ¿cierto? Esto pasaba porque estábamos tan enfocados en ir punto por punto que no nos dábamos cuenta cuando habíamos cometido un error. No teníamos claro si la imagen que estábamos construyendo tenía sentido o no. Esto solo pasaba hasta el final, hasta que ya veíamos la imagen completa y nos dábamos cuenta que habíamos cometido un error, que a veces tenía arreglo y a veces no. A veces era tan difícil de resolver que teníamos que volver a empezar. Algo parecido me pasó cuando trabajé para el programa de tuberculosis como consultora. Esto era un programa que estaba enmarcado en un convenio entre el Ministerio de Salud y la Organización Internacional para las Migraciones. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hacía una ingeniera industrial como yo trabajando en temas de salud pública? Y tienen toda la razón en preguntárselo. Realmente no era por mi conocimiento sobre la tuberculosis. De hecho, para mí en ese momento esta era una enfermedad que estaba prácticamente erradicada en el mundo, que ya en muy pocas ciudades había casos, pero no era así. Después de leer un par de artículos, descubrí que solamente en 2016, 10.4 millones de personas en el mundo se enfermaron de tuberculosis y 1.7 murieron por esta causa. Así que definitivamente no estaba erradicada. En realidad, me contrataron para apoyar este convenio, principalmente por mi experiencia en temas de dinámica de sistemas. Esta es una herramienta de pensamiento sistémico que permite ver los problemas desde otra perspectiva, con otros ojos. Permite analizar este problema en un sistema en el que hay muchas personas con intereses diferentes que toman decisiones. Y este sistema permite y termina generando cosas que a veces nos gustan y a veces no tanto, como la tuberculosis. Pero bueno, antes de contarles cuál fue mi aporte en este proyecto, quiero hablarles un poquito más sobre la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que se transmite por vía aérea. Es generada por un bacilo que se llama Mycobacterium tuberculosis. Este bacilo se libera cuando una persona con tuberculosis tose o estornuda. Y realmente, si su familia, sus compañeros de trabajo, personas desconocidas que están alrededor lo inhalan, se infectan. Algo clave que también es importante tener en cuenta es que no necesariamente una persona que se infecta desarrolla la enfermedad. Esto depende del sistema inmunitario que tenga. Si tiene muy buenas defensas, es posible que su cuerpo simplemente encapsule ese bacilo y reduzca el riesgo de desarrollar la enfermedad de un 45% a un 5%. Pero personas que viven en estado de vulnerabilidad, ya sea porque viven en estado de hacinamiento, en lugares donde la iluminación y la ventilación no son adecuadas, o que tienen una condición como VIH que debilita este sistema inmune, pues son mucho más propensas a desarrollar la enfermedad. Por esto es clave iniciar el tratamiento de forma oportuna.
porque de lo contrario, una persona puede incluso morir. Y esa es la clave del tratamiento. Uno, romper ese ciclo de contagio. Así ya menos personas se están enfermando, por ende menos personas están teniendo tuberculosis y se están expulsando bacilos. Y en segundo lugar es esto, eliminar esas muertes por tuberculosis. Porque sí, una persona puede morir por tuberculosis si no se trata oportunamente. Y eso no es justo. No es justo que exista un tratamiento que pueda curar la enfermedad, sigan muriendo personas. Así que teniendo en cuenta esto, uno, la importancia del tratamiento oportuno, y dos, que la mayor cantidad de personas con tuberculosis pertenecen a poblaciones vulnerables, el Ministerio de Salud decidió dar el tratamiento de forma gratuita. Ustedes no saben cómo yo me emocioné cuando me enteré de esto. Realmente el gobierno estaba destinando muchos recursos a eliminar una enfermedad que había matado a personas por siglos. Pero bueno, esta política se implementó, llegó a las regiones donde había más carga, es decir, donde había más casos de tuberculosis, y pasó el tiempo, empezaron a llegar resultados. Esos resultados se analizaron y ¿no saben lo que descubrimos? Sí, la tuberculosis había disminuido, las muertes por tuberculosis habían disminuido, pero solamente en el año anterior, 10.795 colombianos se habían enfermado de tuberculosis. El 40% tuvo un tratamiento oportuno y 1.030 murieron por esta causa. Esto me dejó en shock. El ministerio está totalmente sorprendido porque realmente nadie entendía por qué si el tratamiento se estaba dando de forma gratuita, seguía habiendo muertes por tuberculosis. Esto era algo totalmente contraintuitivo y querían entenderlo, querían resolverlo. Lo que pasó es muy parecido cuando una persona tiene dolor de cabeza. Entonces, si ustedes tienen dolor de cabeza, ¿qué hacen? Se toman una pastilla, ¿cierto? Esa pastilla los alivia, se sienten mejor, pueden seguir con su día. Al día siguiente vuelven a tener dolor de cabeza. Esta persona se toma otra pastilla, se alivia, va al trabajo, normal. Pasan los días y sigue teniendo dolores de cabeza. Ya le parece raro y decide ir al médico. El médico ya le manda un TAC, le manda una resonancia magnética y descubren que lo que tenía esta persona en realidad era un tumor. Un tumor que tal vez se habría podido descubrir antes si las pastillas no hubieran ocultado esos síntomas, si las pastillas no hubieran ocultado el tumor. Esto es lo que pasa cuando no vemos los problemas de forma sistémica, cuando no vemos ese mapa completo. Y esto es algo totalmente natural en nosotros como seres humanos. Nuestro cerebro está predeterminado para pensar linealmente, causa, efecto. Si tenemos un problema y eliminamos las causas, claro, esperamos que el problema también se elimine. Pero lo que no vemos a veces es que eliminar esas causas puede generar nuevos problemas o puede empeorar el que ya estaba, como en este caso. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Realmente deberíamos ver los problemas desde estos ojos o no? ¿Desde esta perspectiva o no? Así que, volviendo al caso, ¿cómo resolvimos el enigma? Justamente utilizando pensamiento sistémico. Para explicarles un poquito este concepto, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, les voy a pasar esta cuerda. La idea es que todos pongan sus dedos de esta forma y van a pasar la cuerda, que pueda fluir por sus dedos. Por favor, me ayudas a pasarla hacia atrás. Entonces, sigue hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, atrás, hacia adelante. Eso, dejemos ahí. Entonces, la última persona, por favor, ten la cuerda muy duro. Lo que voy a hacer es jalar esta cuerda. ¿Quiénes de ustedes sintieron la tensión?
Todos, ¿cierto? Todos los que tenían la cuerda sintieron esa tensión. Eso es justamente lo que queremos analizar con pensamiento sistémico. En este momento, ustedes son un sistema. Y todas las decisiones que tomen ustedes, que tome cualquier persona que tiene la cuerda, en jalarla, en atraparla, acá los que la soltaron y se fue la cuerda, eso termina impactando el resultado del sistema, termina impactando las decisiones de los demás. Y eso es lo que hace el pensamiento sistémico, identificar qué personas hacen parte de ese sistema, qué intereses tienen, cómo actúan y cómo esas decisiones terminan generando cosas que nos gustan y cosas que no. Así que lo que hicimos fue formar un equipo interdisciplinario en el que había médicos, psicólogos, trabajadores sociales y yo, la ingeniera, y nos fuimos a trabajar en campo. Nos fuimos a entrevistar a las personas que hacían parte de este sistema, a las personas con tuberculosis, los médicos, las EPS, las IPS, los familiares. Y entre estas personas queríamos entender cuáles eran sus miedos y expectativas y cómo se relacionaban con esta enfermedad. Uno de ellos fue Expedito Cañaveral. Expedito es un líder comunitario increíble. Ama a su comunidad con todo el corazón, los conoce a todos. Ellos lo adoran, lo invitan a los cumpleaños, a los matrimonios, a las primeras comuniones, en fin. Y él fue el que nos dio la clave para resolver este enigma. Resulta que muchos de sus vecinos que habían tenido tuberculosis y que habían dejado el tratamiento tenían dos cosas en común. La primera es que eran cabeza de familia. La segunda es que tenían problemas de nutrición. Ahí estaba la clave del enigma. La nutrición era la solución. ¿Y por qué? Imagínense que el tratamiento para la tuberculosis consiste en la ingesta de unas pastillas, de varios medicamentos, entre los cuales se encuentra la isoniazida, por ejemplo. Estos medicamentos son muy fuertes, entonces cuando una persona los ingiere con el estómago vacío, puede generar efectos secundarios como vómito, malestar general, que impiden que las personas sigan con su vida diaria, con su rutina normal. Así que si esta es una persona que es cabeza de familia, se tomó la pastilla, no tenía nada en su estómago, entonces se enfermó y no pudo ir a trabajar, ¿qué pasa? No tiene con qué alimentar a sus hijos, con qué pagar los servicios, con qué pagar el arriendo. Así que decide no tomarse el tratamiento. Así que, teniendo esto en cuenta, lo que hicimos fue diseñar unas estrategias entre ambos programas, entre el programa de nutrición y el programa de tuberculosis. Así las personas que estaban siendo tratadas también eran apoyadas por el programa de nutrición. Esto apoyó otros programas, otras estrategias entre programas, por ejemplo con VIH y salud mental, que estaban encaminados a fortalecer esa cobertura en el diagnóstico. Adicionalmente, Expedito aprendió sobre la tuberculosis. Él aprendió cuáles eran los síntomas clave, cómo era el tratamiento, cuáles mitos eran verdad, cuáles no. Y esto lo empezó a transmitir en su comunidad. Empezó a apoyar el programa desde su comunidad. Veía a una persona tosiendo con tos y le decía, oiga, vaya y se hace el examen. Sabía que una persona, uno de sus vecinos, ya estaba en tratamiento y le preguntaba todos los días, ¿ya se tomó el tratamiento? ¿Cómo va con el tema? ¿Cómo se ha sentido? Y esta estrategia se extendió a todo el país. Miles de líderes comunitarios estaban apoyando el programa, desde sus comunidades, con su gente, en los sistemas en los cuales ellos hacían parte. Adicionalmente, Expedito también nos recuerda con esto la responsabilidad que tenemos todos de transformar nuestros sistemas, de transformar lo que estos sistemas están produciendo, que esto no es solamente una responsabilidad del gobierno, sino una responsabilidad de todos. También nos lleva a pensar de pronto que todos estos mecanismos que llamamos alternativos de resolución de conflictos y de problemas deberían tal vez ser los normales y los normales los alternativos. Este es solamente un caso en el que utilizamos pensamiento sistémico para diseñar soluciones, diseñar estrategias. ¿Y qué lo hace diferente? ¿Qué hace diferente el pensamiento sistémico a los mecanismos que utilizamos hoy en día? Lo voy a resumir en 3 pasos o en 3 cosas. La primera
es que considera a todas las personas que hacen parte del sistema. En este caso, como les decía, las personas con tuberculosis, sus familias, sus vecinos, los médicos, el Estado, el gobierno, los empleadores, las ONGs e incluso los líderes comunitarios. Lo segundo es entender esos intereses y decisiones. Fíjense que todos tomamos decisiones para satisfacer nuestros intereses. Entonces, si ustedes tienen hambre, ¿qué hacen? Comen. Si tienen frío, van por una cobijita, por un chocolatico, ¿cierto? Si ven una injusticia, denuncian. En este caso, un empleador, su objetivo, ¿cuál es? Lograr la mayor productividad en su empresa. Si tiene un empleado que falta constantemente y esto está impactando sus resultados, posiblemente cuando se le acabe el contrato no se lo va a renovar, ¿cierto? La persona con tuberculosis, obvio se quiere recuperar, pero si ese tratamiento genera que no pueda ir a trabajar y de su trabajo depende que sus hijos coman, ¿qué decisión va a tomar? Pues no se toma el tratamiento. Entender estos intereses es clave, así como la interacción entre las personas. Esto hace referencia a la actividad que hicimos ahorita con la cuerda. En un sistema, todas las personas están relacionadas entre sí. Cualquier acción va a causar una reacción sobre alguien más y va a producir algo, siempre. Sea tuberculosis, sea justicia, sea paz, sea criminalidad, va a producir cosas distintas. Entonces, una vez entendemos personas, intereses, decisiones y cómo interactúan entre sí, ya estamos en la capacidad de entender ese sistema y de verdad identificar dónde podemos impactarlo. Ya cuando sabemos cómo podemos impactarlo, podemos diseñar de esta forma soluciones reales, soluciones de impacto. Acá ya no queremos esa pastilla que alivia el problema, queremos una solución real. Y esto ocurre a que gracias a que vemos los problemas de lejos, vemos la solución más de cerca. ¿Ustedes consideran justo que estos sistemas con los cuales interactuamos, de los cuales hacemos parte, estén produciendo hacinamiento, enfermedades, criminalidad? Recuerden que todos, absolutamente todos, tenemos la responsabilidad de transformar estos sistemas y transformar lo que producen. Y tenemos las capacidades necesarias para hacerlo. Así que ustedes están dispuestos a hacerlo, están dispuestos a ver los problemas desde otros ojos, desde otras perspectivas, para así diseñar soluciones reales, efectivas y diferentes. Gracias.